Le doy la bienvenida, alumnos y alumnas, a nuestra clase número 3, en la cual estaremos hablando un poco sobre tuning. La palabra tuning es una palabra en inglés que se traduciría al español como poner a punto, ¿verdad? Para nuestro caso, en otros casos sería como sintonizar, cuando estamos, por ejemplo, tratando de sintonizar una emisora. Pero no, aquí sería poner a punto, o sea, poner o dejar de una manera que el desempeño aumente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando se hace un tuning a un carro, es muy común hoy en día, por ejemplo, cuando vemos en las películas que dejan los carros bien bonitos, con buenos motores, con buena suspensión, con buena transmisión, para que el carro sea mucho más rápido, más eficiente, ¿sí? Entonces eso se llama hacerle tuning al carro. Entonces, MySQL, nosotros también, en MySQL, en esta base de datos, nosotros también podemos realizar este tuning, ¿verdad? Lo podemos poner al punto para que su desempeño sea mucho mejor. Y hay 4 formas de configurar el ambiente MySQL para hacer este tuning, ¿de acuerdo? Entonces, una de ellas es a través de las bases de datos, lo veremos más adelante, y los índices también. Las variables internas de MySQL, que sería MySQLD, ¿verdad? Que lo vamos a ver también en los próximos videos. Y el hardware y el sistema operativo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar inicialmente sobre hardware. ¿De acuerdo? Entonces, el hardware, hoy en día, digamos, casi todos los sistemas operativos son de 64 bits. Recordemos que MySQL puede utilizar varios procesadores en paralelo y puede llegar a consumir toda la capacidad de memoria de la máquina. Entonces, por eso es mejor utilizar sistemas operativos de 64 bits. Es lógico que en el ambiente corporativo puede que se encuentren aún equipos antiguos que son de 32 bits. Entonces debemos ajustarnos a lo que tengamos a disposición, pero debemos dar preferencia a sistemas operativos de 64 bits. ¿De acuerdo? Lo otro es la configuración de la RAM. Hay un parámetro interno que nos permite indicar el máximo de memoria que podemos utilizar para que los procesos sean ejecutados. ¿De acuerdo? Lógicamente yo no voy a disponibilizar toda mi memoria RAM porque pues no tendría sentido. Sin embargo, una buena práctica sería no exceder el 50% de la memoria RAM disponible de la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 16 gigas de memoria RAM, entonces máximo dejar 8 gigas para poder trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo sería, si yo tengo una base de datos de 1 giga, pues la lógica inicial a primera vista me dice que no va a consumir más de 8 gigas de RAM. Sin embargo, en un ambiente real, recordemos que no hay solamente una conexión realizando diversos procesos en la base de datos o ejecutando operaciones. Entonces, si hay muchas conexiones, lógicamente 8 gigas de RAM no van a ser suficiente para trabajar con una base de datos de 1 giga. Entonces, dependiendo de la forma como se trabaje con la base de datos, 8 gigas puede ser, 8 gigas de RAM puede ser muy poco. ¿De acuerdo? También el tipo de lectura de disco. Entonces, eso también es un factor a tener en cuenta. Si estamos trabajando con un hard disk, ¿sí? Un HD de los que conocemos, o estamos trabajando con un disco en estado sólido, que son los modernos SSD. Digamos, hoy en día, pues los SSD todavía son costosos, difícil de tener acceso a ellos, pues para tenerlos, digamos, a disposición con mucha facilidad, sobre todo en un ambiente corporativo. Pero lo que más vemos es hard disk, los discos duros convencionales, ¿verdad? Que tienen partes móviles. Entonces, hoy en día aún existen SCSI, que son los más antiguos, y existe SATA y SAS, ¿de acuerdo? Ya como los SCSI son tan antiguos, puede ser que no los veamos tanto, pero entre SATA y SAS es mejor darle preferencia a los discos SAS porque ellos tienen un mejor desempeño. ¿De acuerdo? También el uso de controlador de disco RAID. Tenemos las siguientes opciones. RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10. Ellos son empleados para la seguridad de los datos. ¿Sí? Entonces,
Si yo tengo RAID 0, ¿qué sucede? Él va a dividir los datos en dos discos duros diferentes y aunque observemos únicamente un drive, el sistema operativo lo que va a hacer es dividir este dato en dos discos duros, ¿de acuerdo? El RAID 1, entonces uno de los discos es copia del otro. Entonces, si yo, por ejemplo, hago inserciones, hago actualizaciones, modificaciones a mis datos, lo que yo haga en este disco, él lo va a hacer automáticamente en el otro disco. Va a reproducirse lo mismo. Y el RAID 5 y RAID 10 son específicamente análogos a RAID 0 y RAID 1. El RAID 5 divide los datos en más de dos discos y aunque observemos tan solo un drive, el sistema operativo divide el dato en los diversos discos. Y el RAID 10, los discos duros tienen espejo. Entonces lo que se haga en un disco se reproduce en los demás. ¿De acuerdo? Entonces, aunque RAID 1 y RAID 10 gastan más espacio físico con redundancia, es más seguro porque hay una réplica de la información en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día, digamos, el DBA debe estar muy atento de todos estos ajustes o de esta forma de poner al punto su servidor. Y desde luego, pues todo esto viene con la experiencia. Digamos, con la experiencia del DBA, pues él va a saber cómo ajustar todos estos parámetros. También hoy en día, pues por lo que se mencionó previamente sobre el DBA, la nube ha puesto a disposición diversas herramientas y nosotros podemos crear instancias de MySQL en Azure, en Amazon, en Google y ellas me permiten que de forma lógica yo pueda tener acceso a la configuración de recursos de hardware que faciliten trabajar con mi base de datos o lo más adecuado a mi base de datos. Entonces yo puedo aumentar más RAM, ¿verdad? Si yo pago el precio que me exige, ¿verdad? Por minuto de procesamiento como funciona o por minuto de uso de sus recursos, entonces ellos me ponen a disposición lo que yo necesite de forma lógica y es la manera como más comúnmente se trabaja hoy en día. Entonces era básicamente esto lo que les queríamos hablar con respecto al tuning de hardware, poner al punto nuestro hardware para trabajar con MySQL. En el próximo video ya vamos a hablar de MySQL-D, que ya es específicamente las variables de entorno que podemos ajustar para que nuestro MySQL tenga un mejor desempeño. Ya nos vemos.